Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Comprendamos la naturaleza humana. El versículo de memoria lo encontramos en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y es palabra de Dios. Oremos. Padre santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por el gran don que nos diste, el de la vida. Ayúdanos, Señor, a valorarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos las palabras de Dios que anunciaban la muerte de Adán y Eva, si pecaban y las palabras de la serpiente que decían a Eva no morirán, esa muerte no solo se limitó en el jardín del Edén, esa muerte ha seguido a la humanidad a lo largo de la historia. Algunos piensan que las palabras morirá se refiere solo al cuerpo físico y que las palabras no morirá se refiere al alma inmortal. Pero esta palabra no armoniza con la palabra de Dios, ya que no hay un alma que pueda vivir fuera del cuerpo. No existe un alma que pueda sobrevivir a la muerte física. ¿Te has imaginado cómo será la experiencia de la muerte en cerrar los ojos y lo próximo que verías sería la segunda venida de Cristo? O después del milenio, es decir, que desde el primer muerto, excepto Enoc, Elías, Moisés y los que resucitaron con Jesús, todos los muertos justos e injustos descansan en las tumbas. Pero nosotros que estamos vivos, la muerte nos parece mucho tiempo, pero para los muertos es solo un instante. Analicemos si los muertos van directamente al cielo. Todos quisiéramos morir. Así que si has pensado quitarte la vida por un desengaño amoroso, no lo hagas, porque no llegarás al paraíso. Los muertos se encuentran durmiendo hasta el día de la resurrección. Cuando analizamos el sexto día de la creación, notamos que Dios creó los animales y también al ser humano. Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. El hombre también fue formado del polvo de la tierra. Aunque los animales y el hombre fueron formados de la tierra, Dios formó al hombre de forma distinta. Dios primero formó el cuerpo del hombre, luego sopló en su nariz aliento de vida, y llegó el hombre a ser un ser viviente. Luego Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza divina. Cuando Dios sopló aliento en la nariz del hombre, llegó este a ser un alma viviente, un ser viviente o una criatura viviente. Por tal motivo no tenemos un alma que pueda existir fuera del cuerpo. Somos un ser vivo o un alma viviente. Si las personas creen que esa alma puede vivir fuera del cuerpo, es una creencia pagana, no bíblica. Dios nos creó de forma maravillosa y compleja, que ni aún los científicos pueden entender la máquina humana, que es la máquina mejor diseñada porque la creó Dios. No han podido descifrar los científicos cómo es que es posible que las células que están en el cerebro y las sustancias químicas crean pensamientos y emociones. Así que la vida es un milagro. Dios te dio el milagro de la vida y más aún te da el regalo de la vida eterna. Leamos Mateo capítulo 10 versículo 28. Dice la palabra de Dios: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La vida humana en este mundo es transitoria. Nada infectado por el pecado puede ser eterno. Todos somos pecadores por causa de nuestros primeros padres. De esta manera la muerte es la causa natural del pecado, que afecta a todo lo que tenga vida en esta tierra. Los seres humanos mueren, los animales también mueren. Leamos Eclesiastés capítulo 3 versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar.
todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Cuando una persona muere, cesa la existencia como alma viviente. Dios les había dicho que si comían del árbol prohibido morirían. Dios también dice en Ezequiel capítulo 18 versículos 4 y 20 que el alma que pecare moriría. Por muy hermoso que seamos, todos moriremos y envejecemos. No hay inmortalidad natural del alma. La solución de la muerte no es un alma inmortal, ni el purgatorio, ni el infierno. La solución es la resurrección de los que mueren en Cristo, como dice Juan capítulo 6 versículo 40. Dice la palabra de Dios: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Así que, mis queridos hermanos, la esperanza está única y exclusivamente en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa con ese versículo que dice que el Espíritu vuelve a Dios? Leamos Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Dice la palabra de Dios: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. El ser humano es un alma según Génesis capítulo 2 versículo 7, y muere el alma cuando el cuerpo muere. Pero ¿qué sucede con el espíritu? ¿Será que queda consciente después de la muerte? Muchos cristianos dicen que sí, y citan Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Pero este versículo no está diciendo que el espíritu permanece consciente en la presencia de Dios. Eclesiastés capítulo 12 lo que muestra es el proceso de envejecimiento del ser humano hasta que llega a la muerte. El versículo 7 de Eclesiastés 12 lo que está presentando es la inversa de Génesis capítulo 2 versículo 7, es decir, la separación del espíritu del cuerpo. Al principio Dios unió polvo más aliento de vida, igual a ser viviente. Ahora en Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 es lo contrario: polvo menos aliento igual a muerte. Por lo tanto, el aliento de vida que Dios sopló en las fosas nasales de Adán, y que también era una provisión para todos los seres humanos, vuelve a Dios. En otras palabras, solo deja de fluir ese aliento en los seres humanos. Por otro lado, Eclesiastés capítulo 12 presenta el proceso de muerte de Jesús, de los justos como también de los injustos. Si todos los espíritus sobreviven como entidades conscientes en la presencia de Dios, entonces los espíritus de los impíos están con Dios, según lo que creen algunas personas. Esta idea no va de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios, ya que el mismo proceso sucede para los animales, y la muerte no es otra cosa que dejar de existir como seres vivos. Pero Dios va a destruir la muerte para siempre. Leamos Eclesiastés capítulo 9 versículos 5 y 10. Dice la palabra de Dios: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia ni sabiduría. Estos textos están en total armonía con toda la palabra de Dios. Cuando una persona muere, está dormida y en reposo. Los muertos están en un lugar de silencio. Esto no está diciendo que los muertos fieles están alabando en el cielo a Jehová, ya que las actividades mentales cesan con la muerte. Sus pensamientos perecen. Los muertos no saben nada. En el sepulcro no se trabaja. En el sepulcro no hay preocupaciones, ni ciencia. Los muertos están inconscientes. Tampoco hay sabiduría. Por otro lado, las personas que mueren no les espera ni un purgatorio, ni tampoco un infierno. Pero si morimos en Cristo, nos espera una recompensa asombrosa. Para el cristiano, la muerte es un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios. Por eso esperamos que Cristo venga para que a través de Él seamos manifestados en gloria. Veamos algunos pasajes de las Escrituras de personas que descansan en sus tumbas. Por ejemplo, Génesis capítulo 25 versículo 8. Dice la palabra de Dios: y exhaló el espíritu y murió Abraham.
en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Primera de Reyes capítulo 2 versículo 10 registra: y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Primera de Reyes capítulo 22 versículo 40 dice: y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías su hijo. En la Biblia encontramos la forma de la muerte y la sepultura. El espíritu se separaba de ellos y morían, y eran unidos a su pueblo. Lo mismo sucedió con Aarón y Moisés. Todos, tanto buenos como malos, iban al mismo lugar. Por otro lado, dice que David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Pero si eran personas infieles, sucedía lo mismo. Iban a las tumbas al lado de sus seres queridos. Ahora estamos vivos, pero llegará el momento que nos tocará descansar de nuestras cargas. Muchos iremos al sepulcro, igual que nuestros antepasados. Aunque sean enterrados cerca de sus seres queridos, no hay comunicación entre ellos. Solo les toca esperar la mañana gloriosa, cuando aparezca Jesús, y sean levantados para ser reunidos con sus familiares si en vida se decidieron por Cristo. Tienes una oportunidad. Arrepiéntete y recibe a Cristo para que tengas esperanza de vida eterna. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.